Buen día. Iniciamos nuestras sesiones de flujo de letras. Iniciamos con la frase de Garrison Keillor que dice: un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. Aquí tenemos en el tintero a una escritora mexicana llamada Elena Delfina Garro Navarro, y más bien conocida como Elena Garro. Ella es una escritora nacida en el estado de Puebla el 11 de diciembre de 1916 y fallece el 2 de agosto de 1998. Empezamos con su aparador literario. Ella contrae nupcias en 1937 con uno de los grandes intelectuales de las letras mexicanas, conocido como Octavio Paz. Ellos son invitados por Rafael Alberti y Pablo Neruda a España. Ellos, cuando llegan a España, se encuentran con una España revolucionaria, en guerra, en conflicto. Esto los enriquece, les da una postura bastante sólida que será manifestada mucho más adelante en el 68. Elena Garro decía que todo lo que hacía y escribía, e incluso sus infidelidades, eran contra Octavio Paz. La postura que ellos tuvieron, o la relación que tuvieron, siempre fue en conflicto, fue polémica. Su relación trae como producto una hija llamada Elena Paz Garro, que el día de hoy también es fallecida. La relación más sonada de Elena Garro, o la infidelidad más sonada, fue con Adolfo Bío Casares. Aquí tenemos un poquito en el lavadero, en el chisme, que hubo cartas que daban y hablaban sobre esa relación amorosa. Incluso llega a entrevistar y llegan a hablar y abordar sobre eso con Emanuel Carballido. Y bueno, la relación que tuvieron ellos siempre, insisto, fue polémica, pero se va a endurecer, se va a poner mucho más crítica cuando llega el 68. Elena Garro no está de acuerdo con el movimiento estudiantil y Octavio Paz sí. Ella decía que el movimiento estudiantil estaba manipulado y manejado por los intelectuales de la época. Mientras ellos se resguardaban en su casa, quienes recibían los cocolazos pues eran los estudiantes. Realmente no. Realmente el movimiento del 68 tiene una envergadura bastante potencial para el pueblo y para los estudiantes, no solamente para los intelectuales de la época. Ya no era una lucha de intelectuales, era una lucha contra ese sistema y régimen tan castrante de Díaz Ordaz. Entonces, lo que hace Elena Garro es autoexiliarse. Ella llega a recibir ciertas amenazas, se dijo que fue un chivo expiatorio, realmente no. Se va del país, llega en 1993 nuevamente a México y fallece de cáncer de pulmón en 1998. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a su producción literaria? Ella fue guionista, dramaturga y dentro de la narrativa abordó el género cuento y novela. Dentro del guionismo hay dos aportaciones importantes. Solo de Noche Vienes, que está protagonizada por Elsa Aguirre y Julio Alemán, la pueden ustedes bajar y ver la película. Para la época del cine mexicano y de estos actores, era como difícil o controversial encontrarlos en películas donde manifestaran el tiempo. Ella es una escritora del tiempo sin tiempo, donde fusiona el presente del presente, el presente del pasado y el presente del futuro. Me van a entender un poquito más sin necesidad de entrar a teoría cuando tú veas las películas. Otra de las películas que también es importante e interesante es Las Señoritas Vivanco, protagonizada por Sara García y Prudencia Grifel. Ella es la guionista, y ustedes verán esos tintes. En cuanto a su dramaturgia, encontramos a Felipe Ángeles, que es uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país, dentro de la Revolución Mexicana, que no es sonado ni es comentado en la historia oficial. Entonces, sí es interesante encontrarlo y verlo en carne y hueso. Otra de sus obras importantes es Un hogar sólido, que aborda el tema de la tipificación del hogar mexicano. Es una crítica familiar, es bastante irónica, es bastante cómica. Otro también de los textos importantes dentro de su teatro es La señora en su balcón, Sócrates y los gatos. En cuanto a la narrativa, la novela, una de las más importantes que se llega a instalar con esa titánica novela de Pedro Páramo, es de Juan Rulfo, es la novela de Los recuerdos del porvenir. Simplemente pensar en el título, Los recuerdos del porvenir, es decir, si no ha pasado algo, ¿cómo puedes recordarlo? Si esa parte tan incisiva en los títulos, además que tiene que ver con un periodo de la rebelión cristera, que es también parte de la historia de nuestro país, que no es muy sonada, que no es muy comentada. Otra de las obras importantes son Testimonios sobre Mariana, que es también novela. Otros son Reencuentro de personajes, La casa junto al río, en cuanto a novela. En cuanto a cuento, vamos a ver que la editorial Grijalbo publicó bajo el título de La Semana de Colores o La culpa es de los tlaxcaltecas, una colección de cuentos bastante interesantes donde podemos encontrar El anillo,
qué hora es, el zapaterito de Guanajuato, el árbol, que son bastante interesantes y que nuevamente te hago referencia sobre la temporalidad que maneja esta escritora. También otra colección de cuentos importantes, Andamos siguiendo Lola, que tiene que ver mucho con la figura de la hija de Elena Garro. Sí, entonces ella siempre fue polémica, ella siempre estuvo al borde de esa situación de la mujer en busca de su propia identidad y esencia, siempre luchó por eso. Entonces es bastante interesante el que tú te des la oportunidad de leer. Aquí sí te recomiendo que vayas a los cuentos, después a las novelas y bueno, que obviamente también te des la oportunidad de ver las películas ya mencionadas. ¿Qué tenemos en colación literaria? En colación literaria voy a sacar otra mujer dentro de las letras, pero ya no mexicanas. Ella es Tracy Chevalier, es una escritora norteamericana, nacida en Washington y el día de hoy radica en Londres. Una de sus obras más importantes o novelas es La joven de la perla, le siguen El maestro de la inocencia, El azul de la virgen, La dama y el unicornio y Ángeles fugaces. Aquí La joven de la perla se llevó a la pantalla, es decir, al séptimo arte, al cine, y es interesante, pero te debo de recomendar que lo más importante es que tú te des la oportunidad de leer la novela y no prejuicies tu lectura, porque después, si empiezas a la inversa y ves la película, te quedarán los rostros de las actrices, de los actores, los paisajes. Date la oportunidad de imaginar que la ficción no es falsa ni verdadera, solamente creíble y que puedas, obviamente, colaborar con esas letras que fluyen de Tracy Chevalier. Es una gran recomendación, su narrativa es fluida, es muy descriptiva, es fácil de proyectarte toda una época, sí, porque es dueña y señora de las épocas que desea escribir, como en La joven de la perla, que está basada en un pintor holandés, más el ingrediente que ella le echa. Insistimos, el ingrediente de la literatura es la ficción. ¿Sí? Bueno, yo espero que te haya servido esta cápsula y bueno, cualquier comentario o algo si quieres profundizar o algo que quieras criticar, puedes mandarlo a los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com y dame tu like, deja tus comentarios también y bueno, amor, paz y salud. Hasta la próxima semana. Gracias.